Hola, bueno, vamos entonces ahora a continuar, ¿verdad? Con nuestra cuarta unidad, la última parte de nuestro curso de psicología. Aquí a mis muy apreciadas alumnas y alumnos del primer semestre de bachillerato, ¿verdad? Del Colegio México de Saltillo, el Colegio Salesiano. Y bueno, voy ahora a proceder poniendo una presentación, ¿verdad? Como ordinariamente lo hemos hecho, y poder ayudarnos también de ciertos textos, ¿no? Para lo que vamos ahora a comentar. Entonces, digamos que el título general es la personalidad y presento de inmediato la temática, ¿verdad? Entonces, nuestro objetivo es el de comprender y distinguir los conceptos que se refieren a las diferencias individuales que hacen únicos a los seres humanos. Este es un primer acercamiento a lo que entendemos por personalidad, ¿sí? El modo como es una persona que es único e irrepetible se le llama personalidad. Vamos poco a poquito a ir refiriéndonos a la palabra de una manera un poquito más técnica. Bueno, entonces en esta unidad vamos a distinguir en primer lugar los conceptos de temperamento, carácter y personalidad. Será lo primero que hagamos después de señalar los puntos siguientes. Nos centraremos después en el concepto de personalidad, no en el de temperamento y carácter, porque están incluidos en el de personalidad, ¿no? Conscientes de que en psicología existen varias formas de entender lo que es la personalidad, ¿sí? Así como también hay diversos modos para evaluarla, ¿sí? Para definir, entre comillas, eh, cuál es la personalidad de cada persona, o sea, con qué criterios, ¿sí? Y nos detendremos después en algunas teorías relacionadas con sus autores, la teoría de Sigmund Freud, de Raymond Cattell, de Ernst Kretschmer y algunos autores humanistas como Rogers, Maslow, ¿verdad? Esta es la temática entonces de esta cuarta unidad. Iniciamos con lo que habíamos comentado, en decir en qué entendemos por temperamento, por carácter y por personalidad. Leo el texto porque luego hago un brevísimo comentario. Entonces, el temperamento, la palabra temperamento hace referencia a la dimensión biológica e instintiva de la personalidad. Está determinado por la herencia genética, que influye de forma muy notable en el funcionamiento del sistema nervioso y endocrino. Si se recuerdan, en la primera unidad vimos eso precisamente, que se podría llamar como las bases biológicas o fisiológicas de la conducta humana. Bueno, pues el temperamento está muy ligado a eso, ¿sí? En consecuencia, digamos que está definido o determinado o fuertemente condicionado el temperamento por los neurotransmisores y por las hormonas. Repito, este es un tema que vimos ya anteriormente. Y precisamente la manera como está conformado el sistema nervioso y por lo tanto el equilibrio o no equilibrio de los neurotransmisores y de las hormonas influyen en los distintos rasgos y predisposiciones de la persona, ¿sí? Dicho de otro modo, nuestro cuerpo y sobre todo la manera en la que está conformado nuestro sistema nervioso influyen mucho en nuestro modo de ser. Este es entonces el primer concepto. El segundo, carácter. ¿Qué se entiende por carácter? Es el componente aprendido de la personalidad. Es decir, nosotros nacimos con un temperamento, pero vamos a modelar o a educar, ¿sí? Ese temperamento. Y esa educación es lo que llamamos carácter o el resultado, ¿sí? De esa educación. Dicho de otro modo, nosotros no somos solamente resultado de mecanismos biológicos, también somos resultado de nuestra interacción con el ambiente y lo que aquí está escrito a continuación. Entonces, el carácter aparece como consecuencia de las experiencias que vivimos.
y que influyen en nuestra forma de ser, ¿no? Modulando, como lo decía, las predisposiciones y tendencias biológicas, o sea, está modulando el temperamento, ¿no? Depende del contexto, o sea, la formación del carácter depende del contexto en el que nos desarrollamos y por tanto tiene un origen cultural. Más adelante, cuando veamos las teorías humanistas de la personalidad, pues vamos a ver que no es modelado pasivamente por la cultura o por un ambiente, también por nuestras decisiones. Lo adelanto un poquito para completar esta definición de carácter. En cambio, personalidad, podríamos decir que incluye los dos anteriores. Personalidad se define como una organización de emociones, cogniciones y conductas que determinan los patrones de comportamiento de una persona, ¿sí? O sea, cómo está organizada su psicología en modo tal que ordinariamente se mueve y actúa de una forma uniforme, ¿sí? Igual, no es que repita lo mismo, pero la forma, vamos a decir así, se va repitiendo, ¿sí? Y en la formación de la personalidad intervienen tanto la base biológica, el temperamento, como las influencias ambientales, la formación del carácter. De hecho, aquí abajo hay una figurita que también repetiré en la siguiente diapositiva, en la cual están, ven ustedes, carácter, temperamento y personalidad. Y vean ustedes cómo la personalidad es el resultado de la interacción entre carácter y temperamento. Bueno, entonces este es un primer acercamiento. Conviene tener muy claro que es el temperamento, es la base biológica de la conducta y que es heredada, es genética. Y el carácter es la educación o los aprendizajes, las modulaciones que hacemos de esto que ha sido heredado, ¿no? Y con el paso del tiempo en psicología, estos dos conceptos, temperamento y carácter, como que se fusionan en uno solo, que es la personalidad. Aquí les presento unas definiciones complementarias de la personalidad. Sabemos que nuestra unidad no se refiere al temperamento o al carácter en forma separada, ¿no? Sino a la personalidad. Ya hemos dicho en la diapositiva anterior que la personalidad es como una combinación de temperamento y carácter, pero eso nos deja un poquito atorados en el pasado. Aquí les presento dos definiciones. La primera, la personalidad es el conjunto de rasgos físicos, intelectuales, afectivos, volitivos y morales de un individuo en constante interacción unos con otros, es decir, organizados en sistema, en un sistema. Es decir, cuando hablamos de rasgos físicos o biológicos y hablamos del temperamento, intelectuales, afectivos, así en línea, no es así. Son varios rasgos de diferente nivel, de físico, intelectual, etcétera, que están interactuando todos con todos, ¿sí? Formando una unidad, ¿sí? Un sistema, vamos a decir así. La personalidad, entonces, no es la simple suma de esos rasgos que hemos mencionado, se suma lo físico, etcétera. No, no es una suma, sino una organización integrada, ¿no? Que forman, en efecto, una estructura compleja de tipo biopsíquico y que funcionan unitariamente. Es decir, el cuerpo no funciona para un lado, la mente para el otro. No, están fusionados con una meta común, ¿sí? Se le conoce entonces como unidad funcional. Si a nosotros se nos descompensa algo físico, nos descompensamos completos, no solamente la parte física, ¿no? O si tenemos una confusión mental, igualmente todos nosotros estamos confusos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque todos estos elementos están integrados unos con otros. Hay un autor que fue prácticamente el pionero de la psicología de la personalidad, que es Gordon Allport, ¿sí? Y él define la personalidad como la organización dinámica dentro del individuo de aquellos sistemas psicofísicos que determinan la conducta y el pensamiento que les son característicos, ¿no? Por eso podríamos decir que nosotros, al observar cómo es una persona y luego cómo es otra que es distinta,
Eso que aparece es como una manifestación de lo que entendemos por personalidad. Y bueno, hay diferentes teorías, ¿sí? De la personalidad. Bueno, vamos a aclarar esa palabra teorías, ¿no? Entonces, las teorías de la personalidad son diferentes explicaciones que se han intentado dar desde el campo de la psicología a las diferencias individuales en cuanto a características personales, formas de pensar, emociones, motivaciones, comportamientos, ¿sí? Pero entonces es la forma como un especialista explica la personalidad. Habrá otro que se ponga desde otra perspectiva o acentúe otros rasgos y de una explicación no igual a esta, tampoco completamente diferentes. Ya sabemos que la mayoría de las teorías trata de involucrar todas las dimensiones de la persona y expresar su combinación. Pero un poquito más adelante nosotros vamos a tener oportunidad de ver varias de estas teorías. ¿Mm? ¿Qué tienen en común? Que todas tratan de construir una visión coherente y unificada del individuo y de las diferencias individuales. Del lado derecho presento algunas tipologías, no las vamos a ver todas, ¿verdad? Incluso algunas que no están aquí, la tenemos como la de Freud, por ejemplo. Entonces hay tipologías biofisiológicas, ¿sí? Es decir, que se fundan en la estructura del cuerpo. Y claro, vamos a mencionar brevemente la tipología que nos ofrece Kretschmer, ¿no? Que pertenecería a este tipo. Hay tipologías expresivas, es decir, estudian las características de la actividad del sujeto, como René Lessen, por ejemplo, o tipologías trascendentales, ¿sí? Los valores que prevalecen en cada individuo, son de valores, Spranger, y las tipologías factoriales, rasgos que caracterizan a los individuos. No puse aquí en el último ningún nombre, pero vamos a ver un autor, ¿sí? Que es precisamente Raymond Cattell, ¿sí? En un momentito más. Pero aquí lo que interesa es darnos cuenta que la personalidad es algo muy rico y cuando se habla de la personalidad, pues se habla como desde un ángulo, pero hay otros, ¿no? Entonces son teorías, son explicaciones de qué es la personalidad. Y vemos la primera teoría, ¿no? Que es la de Sigmund Freud, ¿no? Bueno, y entonces tratemos de entender en esta diapositiva lo que será el inconsciente, que es el inconsciente según Freud. En la siguiente, cuál es la estructura de la personalidad, o sea, sus estratos de la personalidad. Y en la siguiente, los mecanismos de defensa que explican el funcionamiento de esos estratos de la personalidad. Y después, el desarrollo psicosexual, es decir, el desarrollo de la personalidad según Freud. Entonces regreso aquí las diapositivas, ¿sí? Entonces, según Freud, el comportamiento humano es impulsado en gran medida por fuerzas que se encuentran en el interior de la personalidad y de las cuales el sujeto no es consciente, ¿sí? Entonces dice Freud, muchas de las cosas que hacemos son movidas por cosas que tenemos allá abajo en el inconsciente, ¿verdad? Y precisamente se llama inconsciente porque no siempre somos conscientes de esto, ¿verdad? No nos explicamos por qué hacemos ciertas cosas. Entonces son fuerzas que fueron moldeadas en la infancia, sucesos que hemos vivido, ¿no? Y que cuando nos encontramos con determinadas cosas nos hacen reaccionar de alguna manera sin siquiera pensarlo, ¿no? Como si así fuera lo normal y quizá no somos conscientes de que hay cosas allí guardadas en memoria inconsciente, en el inconsciente, que están explicando esta conducta. Y exactamente se le llama inconsciente. ¿Qué es el inconsciente? Entonces, según Freud, pues es esa dimensión de nuestra mente o de nuestra psicología que contiene impulsos instintivos, anhelos infantiles, deseos, demandas y necesidades que se encuentran fuera de la conciencia, ¿no? Es decir, el individuo no se da cuenta de que los tiene. Cuando los pensamientos e impulsos son incómodos o dolorosos, el individuo activa un mecanismo para evitar que dichos pensamientos y recuerdos salgan al consciente. O sea, sería muy doloroso
ser conscientes de eso. ¿Qué es lo que hace nuestra psicología? Desata un mecanismo que se conoce como represión, ¿no? Independientemente de que lo repita en un momentito más, pero creo que puede ayudar las manos. Entonces, algunas de las cosas que hemos vivido anteriormente, nos duelen mucho. Entonces las hemos mandado al olvido, entre comillas. El olvido de modo consciente, pero digamos que nuestra psicología no olvida. Simplemente la mandamos, ¿sí? La tapamos, ¿sí? Y la hicimos no consciente, la hicimos inconsciente, ¿verdad? Pero esto que duele o que parece inaceptable o que creemos que nos hace malos, ¿verdad? Y por eso lo tenemos ahí, pero son los impulsos, ¿no? Y que quieren salir, los mandamos otra vez, ¿no? Para abajo, ¿no? Por un mecanismo que se llama represión. Lo vamos a ver después cómo funcionan estos mecanismos represivos y cuáles son sus resultados. Pero antes de ello, como hablamos del inconsciente, vamos a ver cómo Freud entiende la estructura de la personalidad y va a completar lo que acabamos de decir en relación al inconsciente. Entonces, según Freud, ven ustedes aquí en negrita los tres nombres de estas tres dimensiones. Freud dice que nuestra vida cotidiana manifiesta que tenemos como tres estratos o tres niveles, ¿no? El primero es el id o ello. Sí, la palabra id es una palabra de la lengua latina que significa ello precisamente. El segundo nivel es el ego, que es la palabra latina que en español es yo, ¿no? Y el superego, que en español es el super yo. Entonces, ¿qué es lo que contiene el id o el ello? ¿No? La parte heredada, mucho del temperamento no organizada, está ahí, ¿verdad? Como, ahí como fueron creándose o generándose los recuerdos, las situaciones, no organizada. Está presente desde el nacimiento, o sea, esta impulsividad, el recién nacido nace con impulsividad, aunque no tenga conciencia de las cosas y no las entienda, pero no tendrá entendimiento, pero sí tiene impulsos, ¿sí? Y el objetivo de la gratificación de los impulsos es la reducción de la tensión generada por las pulsiones primitivas, ¿no? Por ejemplo, el hambre empuja o sea, si uno no come, ya hay hambre y pasa más tiempo, la persona se va sintiendo más mal, se tensa. Comer distensa, es decir, reduce la tensión. Lo mismo la actividad sexual, la agresividad y otros impulsos irracionales. ¿Cuál es el principio que los rige? Es el principio del placer y la evitación del dolor, ¿sí? Entonces, esos impulsos tienden a ser satisfechos y al ser satisfechos son placenteros, ¿no? Entonces, el placer y el dolor o sufrimiento son las formas que tiene el id, ¿sí? De decidir, vamos a decir así, ¿sí? De actuar, ¿no? Pero resulta de que si una persona da rienda suelta a sus impulsos, va a tener muchísimos problemas con los demás, muchísimos problemas sociales. Entonces tenemos otra instancia que es el ego o el yo, que por razones sociales y mediante restricciones, o sea, frena, ¿sí? La impulsividad, evita que se satisfagan gran parte de las exigencias del id. ¿Sí? El id tiene muchas ganas de satisfacer placenteramente impulsos y todo, pero entonces el yo o el ego dice, no, espérate, hay otros, ¿verdad? Por razones sociales. ¿No? Y no se basa en el principio del placer como lo hace el id, sino en el principio de realidad, ¿sí? ¿Con cuál es la finalidad del yo o del ego? Salvaguardar la seguridad del individuo cuando está frente a otros, ¿sí? Y además favorecer la integración a la sociedad. Si no tuviésemos esta instancia del yo, nosotros todos nos rechazarían porque seríamos invasores, nos aprovecharíamos de la gente, ¿sí? Es decir, la
impulsividad sería ciega, no tendría control. Entonces el yo dice, no, si no te pasa esto, te pasa esto otro. Es decir, ve la realidad y se rige por el principio de realidad. El superego o super yo representa lo que se debe y no se debe hacer en la sociedad, con los otros. Y es algo que en principio lo transmitieron los padres, los maestros u otras personas importantes para nosotros, ¿sí? Si nosotros sabemos que una cosa es buena y otra no, o se debe hacer o no se debe hacer, pues en principio es porque no lo han dicho, ¿no? Ya esto le llama Freud el superego o el superyo, ¿verdad? Eh, Quedan muchas cosas abiertas y claro que aquí añado una, ¿no? Nuestro grande reto adulto, cuando ya hemos pasado la vida adulta, es que nosotros tengamos la capacidad de entender por nosotros mismos aquello que es bueno y aquello que es malo, aquello que se debe hacer y aquello que no se debe hacer. Pero mientras no lo desarrollemos, entonces está el super yo, es decir, lo que nos han dicho personas significativas. ¿Sí? Y esta situación, porque no siempre el yo o el ego es capaz de equilibrar correctamente. A veces no entiende bien las cosas y usa el super yo para oprimir al ello, ¿sí? Entonces, la vida impulsiva no es encauzada correctamente, sino es reprimida. Y de ahí surgen los mecanismos de defensa, ¿verdad? Los cuales impiden que los conflictos internos y los impulsos se hagan conscientes, los mantiene allá abajo, ¿verdad? Voy a leer el texto porque eso nos explica la razón de esta manera de actuar, entre comillas, ¿sí? Cuando los impulsos irracionales del inconsciente provienen del ello, amenazan con desbordarse en modo incontrolable y ponen en riesgo el equilibrio psicológico y el equilibrio social. La psique del individuo, la psicología del individuo, activa algún mecanismo de defensa. ¿Qué es un mecanismo de defensa? Una estrategia inconsciente, la persona no se da cuenta que está usándola, para reducir la ansiedad al ocultar al individuo y a los demás el origen de esta. En un momentito más vamos a ver varios mecanismos de defensa y esto va a quedar un poquito más claro, ¿sí? Quisiéramos hacer algo o no aguantamos algo y hacemos por ahí un mecanismo para aguantarlo, ¿verdad? Vamos a falsear un poquito las cosas, pero lo vemos un poquito más adelante. Las conductas anormales o la neurosis, o sea, cuando una persona es muy problemática, se hace problema a todos lados, se juzga a los otros, se pelea, etcétera, una persona neurótica, su problema de neurosis puede explicarse en grande medida como la activación inadecuada de estos mecanismos que hemos llamado de defensa, ¿sí? Y por eso es por lo que ahora vamos a mencionarlos muy rápidamente. Tienen ustedes ahí varios, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿No? Represión, regresión, desplazamiento, racionalización, negación, proyección, sublimación. Ya habíamos hablado de la represión. ¿Sí? ¿En qué consiste? En que los impulsos inaceptables o desagradables que provienen del ello, si de eso que está ahí, ¿sí? Son regresados al inconsciente, o sea, reprimidos. Se le pone una tapa aquí arriba, le llamaba censura o censor, le llamaba Freud, tapa, ¿sí? Ya después saldrán de otro modo, por ejemplo, en los sueños, ¿sí? O en lo que se llama lapsus lingüe, se nos sale una palabra por otra, ¿sí? Decimos lo que no hubiéramos querido decir, conductas ilógicas y cosas por el estilo. Estas son algunas de las manifestaciones de la represión. La regresión es otro mecanismo de defensa y es cuando la persona se comporta como si se encontrara en una etapa previa a su desarrollo. Por ejemplo, una persona adulta que hace un berrinche, ¿no? Ante algo que no puede manejar. Entonces, digamos, es un mecanismo de regresión, ¿sí? Es decir, estoy más chiquito y tengo derecho a hacer berrinches, ¿sí? La tercera, el desplazamiento. No lo voy a leer, lo digo rápidamente, es cuando, por ejemplo, tenemos algo contra el jefe o contra alguien más fuerte que nosotros, no lo podemos, y entonces lo hacemos con uno más débil. Desplazamos de una persona a otra la descarga, por ejemplo,
de la agresividad. La racionalización es cuando deformamos la realidad para justificar lo que sucede dando razones, ¿sí? Un ejemplo, bueno, ni modo es un ejemplo escolar, ¿no? Por ejemplo, alguien puede ser que repruebe un examen y porque no estudió y diga es que el maestro me tenía coraje, por ejemplo, ¿sí? Es decir, da una razón de su nota o de su calificación, racionaliza, da una razón para deformar la realidad, ¿sí? En el caso de que la realidad fuera que no estudió, ¿sí? Pero no puede aceptar que no estudió. ¿Sí? Entonces hace ese proceso de justificación racional. La negación cuando una persona se rehúsa a reconocer o aceptar la información que le produce ansiedad. ¿Mm? Por ejemplo, alguien que no puede aceptar un fracaso, se inventa, o sea, lo niega, pues, o sea, no lo rechaza, rechaza la información. La proyección, cuando el individuo busca defenderse atribuyéndoles a otros sus propios impulsos y sentimientos desagradables. Suele suceder que alguien está muy enojado y dice, ¿por qué estás enojado? O sea, le dice al otro que ni está enojado. Es una proyección, ¿sí? De esa manera él se libera de reconocer que el que está enojado es él, ¿verdad? Y finalmente, sublimación. El individuo desvía impulsos no deseables hacia pensamientos, sentimientos o comportamientos que son aprobados por la sociedad. Por ejemplo, alguien con tendencias agresivas puede convertirse en un jugador de fútbol americano, ¿sí? Y un excelente jugador, o en un instructor de karate, o en un cirujano. ¿Sí? Es decir, está destripando cosas. Entonces, en lugar de dirigirse a destripar gentes, ¿verdad? Entonces estudia medicina, luego es un cirujano y lo hace de forma constructiva. Eso es lo que se entiende por sublimación, ¿sí? Y este mecanismo de sublimación fue considerado por Freud como saludable y aceptable en el sentido social, ¿verdad? Más que un mecanismo, bueno, sí puede ser un mecanismo de defensa en cuanto que la persona se defiende de dedicarse a algo perjudicial. Y con ese mismo impulso, entonces se dedica a algo mucho más valioso. Entonces, estos son algunos de los mecanismos con los cuales la persona logra evadir, vamos a decir así, su propia realidad. ¿Sí? Es decir, que tiene ciertos impulsos, etcétera, que no quiere tener. Esa es una negación de algo que no le gusta de sí mismo. ¿Sí? Y bueno, según Freud, el desarrollo de la personalidad se da en 5 etapas, ¿sí? Y claro, en clave psicosexual, la libido famosa, ¿no? Entonces, Freud dice que a medida que crecemos, pasamos por 5 etapas críticas. Nuestro impulso sexual, al cual Freud llamó libido, se concentra en una zona erógena diferente en cada fase, ¿verdad? La fase oral, en la comida, la anal, en la defecación, la fálica, la genitalidad, la latente en otras actividades y la genital ya la parte adulta, vamos a decir así. Si la experiencia durante cualquiera de estas fases fue traumática, podríamos desarrollar fijaciones, así le llama él, más adelante, ¿verdad? Neurosis, dependencias, adicciones, y es lo que vamos a ver en cada una de estas fases, ¿no? Entonces, fase oral, del nacimiento a 1 año de edad, ¿sí? Es el primer año de vida. Descubrimos el mundo a través de nuestros sentidos orales, sobre todo a partir de la boca, ¿sí? El mayor placer proviene de succionar el pecho de la madre o un biberón. El conflicto ocurre en esta etapa cuando el destete de nuestro cuidador principal es muy prematuro, o sea, le quitan el pecho o el biberón antes de tiempo, vamos a decir así. Cuando el destete se da a su debido tiempo y sin conflicto, la persona crece en forma sana, según la teoría psicoanalítica. Si es demasiado temprano o no se atiende y se deja llorando al bebé, puede darse una fijación oral. Por ejemplo, estar mascando chicle todo el tiempo, por decir, está fumando mucho o tomando, ¿sí? Entonces, sí, a eso se le conoce como fijación, ¿sí? Y la persona tiende a hacerse manipuladora y adictiva.
muy fácil que caiga en redes de alguna adicción. La fase anal de 1 a 3 años de edad, el enfoque principal de la libido es el control de la vejiga y de las deposiciones. Es cuando se aprende a dejar el pañal. Cuando los padres animan, elogian al bebé cuando intenta usar el baño, le animan a aprender a su propio ritmo, se desarrolla, según la teoría psicoanalítica, una personalidad competente y una relación buena y equilibrada con la autoridad. En cambio, cuando obligan al bebé a aprender demasiado pronto y lo castigan cuando se equivoca, se desarrolla una personalidad anal retentiva, dirían los psicoanalistas. Esto es, se convierte en un adulto demasiado controlador y tacaño. Retiene lo suyo, no quiere dar, no es nada generoso, disgustado con su cuerpo y con tendencia a obedecer en forma sumisa, no en forma madura, a la autoridad. En cambio, al revés, no lo presionan, no lo festejan, no lo animan, sino que lo descuidan por completo. ¿Sí? No hacen ningún esfuerzo los papás por enseñarle a ir al baño. Se desarrolla una personalidad anal expulsiva. Se supone que la persona tiende a desarrollar una personalidad desordenada, desorganizada, desconsiderada con los otros o con los sentimientos de los demás y rebelde ante la autoridad. Y pasamos a la fase fálica de 3 a 6 años. La libido se vuelve hacia los genitales a medida que se descubren las diferencias entre el género masculino y el género femenino. En esta etapa, el conflicto es la rivalidad con el padre, que se conoce como complejo de Edipo. Los varones desean poseer a su madre y fantasean con deshacerse de su padre, que les está estorbando por ahí, pero saben que su padre es más fuerte y temen ser castigados por ese deseo. A esa situación Freud la llamó angustia de castración. Según Freud, las niñas experimentan una envidia del pene porque creen que el pene es la clave del poder y la dominación, ¿sí? Entonces, consideran que los varones están más privilegiados en ese sentido y que ellas están en desventaja. Aquí la figura del padre es muy importante. ¿Sí? Si en esta etapa el padre está presente de forma nutricia, en la vida adulta se desarrolla una personalidad en la que el varón se identifica fuertemente con su padre, aprendiendo así a asumir el papel masculino y respeta a ambos géneros. Es decir, el padre le presenta un buen modelo de varón. Pero si el padre no estuvo presente en esta etapa, el varón no logra desarrollar su fuerte sentido de hombría. Tiene una fijación con la madre y no está seguro de su sexualidad. También tiende a ser agresivo con las mujeres y constantemente necesita competir con otros hombres. En caso de que de las mujeres se mantiene la envidia del pene durante toda la vida, es decir, el complejo de inferioridad, creyendo que ser hombre supone más poder. ¿Mm? Entonces provoca ese complejo de inferioridad hacia los hombres. Aquí, bueno, yo espero que esto sea importante y sea útil porque está de por medio de la vida adulta, naturalmente. Como ven ustedes, lo que Freud presenta es como muy machista, es decir, todo está visto desde la perspectiva masculina. Hubo un discípulo de Freud que después se separó de Freud e hizo sus propias investigaciones, también muy, muy capaz, que es Carl Gustav Jung, del cual tenemos la fotografía aquí arriba, ¿verdad? Y él habló del complejo de Electra, que sería la contraparte del complejo de Edipo, ¿sí? Entonces, él señala que este complejo de Electra consiste en la atracción afectiva de la niña por la figura del padre, ¿sí? De todos modos, a diferencia del complejo de Edipo freudiano, Jung no realizó una aproximación completamente biológica ni universal al complejo. Entonces, ¿por qué? Pues porque Jung no tenía la perspectiva
de la libido de Freud, ¿no? O sea, Freud interpretaba mucho las cosas desde el punto de vista del impulso sexual, en cambio Jung no. Pero de todas maneras, él señala que también existe la contraparte femenina, o sea, la niña que considera a su madre como competidora, ¿sí? Y también quisiera deshacerse de ella, y por tener al padre, ¿no? Aquí les pongo abajo, ¿no? ¿Por qué se llama complejo de Electra? Porque Electra es un personaje de la mitología griega, ¿sí? Ella vengó a su padre, quien fuera asesinado por Elisto, otro, ¿sí? Etcétera. Entonces son de esas tragedias griegas, ¿no? En la cual entonces Edipo, sin darse cuenta que es su madre, se enamora de su madre y mata al padre, y viceversa con Electra, ¿sí? Digamos, algunas de los síntomas psicológicos se toman precisamente de las mitologías. Continuando con el desarrollo psicosexual, según Freud, hay un periodo de latencia entre los 7 y 13 años que corresponden a la escuela primaria, ¿sí? Ahí la libido se suprime, se adormila, se queda ahí como muy en paz. ¿Por qué? Pues porque el niño está muy ocupado en adquirir otras habilidades, precisamente las de la escuela. Los niños se fortalecen, se hacen un poquito más sociables, ¿verdad? Y bueno, todos, según Freud, pues todos se benefician porque están adquiriendo habilidades. Y después llega la fase genital. Vimos que la anterior terminaba a los 13 años, de los 13 en adelante hasta la muerte, una fase larguísima, le llama fase genital. Entonces, él dice, cuando se llega a la pubertad, la libido empieza a activarse nuevamente y se desarrolla un interés por las parejas sexuales. Entonces aparece el desafío de equilibrar los deseos sexuales del id y las necesidades del superego. Esto es obedecer a las normas sociales. Dicho de otro modo, habiendo aparecido la adolescencia, viene el impulso ciego de la sexualidad, que proviene del id, si recordamos, y es ahí donde el superego, es decir, las normas sociales, lo que debe hacerse y no debe hacerse, entran en causa, y eso hace, o en principio haría, que las fuerzas ciegas del id no fueran socialmente perjudiciales, ¿sí? Si es vivida en forma sana, entonces se da un desarrollo del ego fuerte, ¿sí? Que ayuda a encontrar un compromiso entre las dos o más personas, las dos personas. La fuerza del ego consiste en la capacidad para gestionar eficazmente las fuerzas del id y del superyo. Es decir, una persona sana en esta fase, que es prácticamente toda la vida, es una persona que ha reconciliado o que vive armónicamente los impulsos del id con las normas del super yo o superego, ¿sí? De lo contrario, las personas pueden hacerse inflexibles, antisociales quiere decir invasoras o maltratadoras o cosas por el estilo, ¿sí? ¿Cuáles son los efectos en la vida adulta? Entonces, según Freud, quienes han vivido una infancia sin muchos traumas logran construir un ego fuerte, cuyas manifestaciones son disciplinadas en el trabajo, se tiene una relación amorosa plena. De hecho, a Freud le preguntaron en alguna ocasión qué era una persona sana o en qué consistía la salud psicológica. Y él respondió, pues en la capacidad de amar y trabajar, ¿no? El amor y el trabajo. Quienes han sido tratados de forma inadecuada tienen un ego más débil que su superego. Obedece a las normas y la autoridad suprimiendo sus deseos, lo cual da como resultado ciertas perversiones. Y quienes no han sido cuidados desarrollan también un ego débil y un superego débil, por lo cual sus necesidades sexuales son más importantes que las normas sociales o los sentimientos de otras personas. Y son egoístas, usan a las personas, y no se sienten culpables por violar la ley o lastimar a los otros, ¿sí? Ven ustedes cómo hay como tres direcciones: la sana,
y luego una que es la persona que está oprimida por las normas, sumisa, y otra que manda a volar las normas y a los demás, ¿no? Entonces está el sumiso y el liberal, y en el centro estaría la persona saludable. Como ven ustedes, la perspectiva machista persistió, pero luego apareció una psicoanalista, muere en los años 50, que se llama Karen Horney, y ella eh, fue fiel a los postulados del psicoanálisis, ¿sí? Pero se encargó de darles un matiz propio, ¿sí? En el sentido de destacar los factores culturales y sociales como elementos esenciales de la formación de la psique humana, ¿sí? Y se distancia de Freud en su perspectiva y enfoque biologicista, ¿no? Entonces, así como Freud habló de la envidia del pene por parte de las mujeres, Karen Horney, habló de la envidia del varón por el útero, ¿sí? O sea, hacia la envidia hacia las mujeres. Y señaló una cosa que sí es cierta, ¿no? Desde el punto de vista biológico, la mujer tiene en la maternidad o en la capacidad de ser madre una superioridad fisiológica absolutamente incuestionable y de ningún modo despreciable, ¿no? Una superioridad biológica comparado con el varón. Ella fue madre de 3 hijas, y consideraba que la maternidad representa para las mujeres un asunto vital mucho más importante en su desarrollo psíquico de lo que Freud suponía, ¿sí? Prácticamente Karen Horney, también psicoanalista, dice, sí, Freud, tú te fijaste mucho en esto, pero no te diste cuenta de esto, y esta es la perspectiva femenina. Yo creo que es justo presentarla y bueno, aquí la tienen ustedes. También muy rápidamente les mencioné por ahí en la clase que hay otra forma de entender el desarrollo psicosocial en este caso, ¿no? En el caso de Erik Erikson, ¿sí? Freud presenta el desarrollo psicosexual, en cambio, Erikson el desarrollo psicosocial, es decir, lo amplía un poquito más y esa es su riqueza, pero además no reduce a 5, porque para Freud, de la adolescencia hasta que se muere la persona es lo mismo, o es una única etapa. Acá, en cambio, vemos que Erickson, sí, sí, la identidad es una etapa y luego sigue la etapa de la intimidad, o sea, cuando las personas se casan prácticamente, de la generatividad, que es muy larga, dura unos 30 años más o menos, que es cuando las personas están en plenitud en su trabajo, generan muchas cosas, generan nuevas situaciones para las generaciones posteriores. Y luego la ancianidad. Lo menciono solamente, no es parte que sea contemplada en nuestra asignatura, pero yo creo que es justo tenerlo presente. Hay otro autor, que es Raymond Cattell, ¿sí? Que define la personalidad como el conjunto de aquellos elementos que nos permiten comprender y anticipar las formas en las que las personas actuarán al enfrentarse a situaciones específicas. La unidad mínima de análisis de la personalidad le llama rasgo, y vamos a ver que él presenta 16 rasgos, los vamos a ver muy rápidamente, y depende de cómo esté ese rasgo en cada persona para hacer como una evaluación o valoración de la personalidad de algo. Sí, entonces son 16 rasgos y él creó un test de personalidad, cuyas puntuaciones altas o bajas en cada rasgo, ¿sí? Permiten trazar el perfil de personalidad de un individuo, ¿sí? ¿Cuáles son estos rasgos? Muy rápidamente, afectividad, grado de contacto de una persona, que una persona establece con otros individuos, ¿sí? Y bueno, tenemos que una puntuación baja indica a una persona fría, escéptica, alejada, prefiere cosas a personas. Y una puntuación alta es una persona que tiende a ser afable, reposada, expresiva emocionalmente, cooperadora, amable, flexible, ¿sí? Segundo rasgo, rapidísimo, razonamiento, capacidad de pensamiento abstracto. Una puntuación baja indica lentitud para aprender y captar ideas, ¿sí? Y dificultad para tomar decisiones. Una puntuación alta indica agilidad para reconocer la solución de problemas,
creatividad y gusto por obtener conclusiones, ¿sí? Quiere llegar a conclusiones. Siguiente rasgo, capacidad de adaptación. Una puntuación baja indica poca tolerancia a la frustración, ¿verdad? Y tendencia a evadirse de situaciones adversas. En cambio, una puntuación alta indica realismo, firmeza interior, capacidad de mantener una sólida moral, ¿sí? Convicciones, vamos a decir así. Autonomía o sumisión. Entonces, las personas dominantes suelen ser competitivas, agresivas, seguras de sí mismas, les gusta imponerse, se esfuerzan por manifestar sus deseos y opiniones. En cambio, las no dominantes son frágiles, sumisas, dependientes, consideradas, con pocas demandas, se acomodan fácilmente a los demás, intentan agradarlos, ¿verdad? Pues rápidamente en los rasgos. Impulsividad, ¿sí? Una puntuación alta, ¿sí? Indica que la persona es expresiva, espontánea, tiende a buscar situaciones de grandes estímulos, aunque es posible que empiece muchas cosas, pero no las termine o termine muy poquitas. Menor impulsividad, la persona es más prudente, más serena, más cuidadosa, ¿sí? En su conducta, en su modo de hablar. Siguiente rasgo, conformidad, es el grado de aceptación de las normas sociales. Una puntuación baja indica que a una persona le cuesta muchísimo vivir según las normas sociales, es inconforme, rebelde. Y una persona con puntajes altos es atenta a las normas, cumplidoras, formales. Atrevimiento, es la capacidad de asumir riesgos. Una puntuación baja se dan las personas que tienden a buscar lo seguro, lo predecible, son cautelosas, tímidas, ¿sí? Y pueden experimentar sentimientos de inferioridad. En cambio, quienes tienen una puntuación alta tienden a ser aventureros, atrevidos, les gusta conocer otras personas, inician nuevos contactos sociales que les pueden salir mal algunas veces, ¿verdad? Bueno, sensibilidad, otro rasgo, es este predominio de las emociones sobre la razón. Los altamente sensibles tienden a dejarse llevar por los sentimientos y esperan el afecto de los demás, buscan ayuda, son amables, sensibles. Quienes tienen baja sensibilidad tienden a ser muy prácticos, muy realistas, muy objetivos y utilitarios, ¿verdad? Vamos rápidamente. Siguiente rasgo, suspicacia, la confianza o desconfianza con los demás. Un bajo nivel son personas, bajo nivel de suspicacia, ¿verdad? Son personas confiadas, sin sospechas, adaptables, son leales, ven casi siempre buenas intenciones en los demás. Y quienes tienen alto nivel de suspicacia son vigilantes, exactamente suspicaces, escépticos, muy precavidos. Imaginación es la capacidad para sumergirse en lo que uno está pensando o imaginando, sin hacia adentro. Las personas con bajas puntuaciones están orientadas hacia afuera, hacia el ambiente. No les interesan las abstracciones, valoran lo concreto y lo práctico. Y quienes tienen alta puntuación son imaginativos, idealistas, abstraídos, poco convencionales y con frecuencia están ensimismados en los propios pensamientos. Astucia, sí, es la capacidad para obtener lo positivo, están así astutamente analizando, ¿verdad? Quienes tienen alta puntuación son calculadores y fríos, son elocuentes y prefieren guardar sus problemas dentro, no se arriesgan. Quienes tienen baja puntuación de astucia son más directos, espontáneos, sinceros, sencillos, sentimentales, ¿sí? Sí, tranquilamente, o sea, no analizan mucho y pueden ser víctimas de engaños y otras cositas por ahí. La culpabilidad se refiere a la responsabilidad de los propios actos. Quienes tienen alta puntuación sufren por lo que hacen otros, se culpan de todo, quedan afectados y abrumados por sus estados de ánimo.
Y quienes tienen baja puntuación poseen una buena opinión de sí mismos, son indulgentes con sus propios errores, se preocupan menos por los otros, ¿verdad? Y no les preocupa mucho ser aceptados o no aceptados por los demás. Rebeldía implica apertura al cambio y a las transformaciones de las situaciones, ¿no? Una baja puntuación, pues son las personas que se conforman con lo que les enseñaron a creer y aceptan lo conocido como verdadero y nada más, ¿verdad? Quienes tienen un alto porcentaje suelen cavilar cómo mejorar las cosas, cómo cambiar las cosas para bien. Les gusta experimentar con ellas, ¿verdad? Y si algo no les satisface, tienden a cambiar. Autosuficiencia es el grado de independencia personal. Puntajes bajos son personas que prefieren estar en compañía de otros y les gusta hacer las cosas con otras personas. Un puntaje alto son personas independientes, están acostumbrados a seguir su propio camino, su propio juicio, ¿sí? Toman sus decisiones y actúan por su cuenta. Autocontrol, la capacidad de comportarse correctamente en sociedad, ¿sí? Quienes tienen bajos puntajes no aceptan ni se ciñen a las exigencias sociales. Son poco cuidadosos y poco considerados con los demás. Quienes tienen altos puntajes suelen tener buen manejo y control de sus emociones y conducta. Son cuidadosos y abiertos a lo social. Tensión es el grado de ansiedad. Quienes tienen bajas puntuaciones suelen ser personas relajadas y tranquilas. Y en cambio, quienes tienen altas puntuaciones suelen estar tensos, intranquilos, irritables, impacientes, fatigados, ¿verdad? Y no pueden permanecer inactivos. Esos son entonces los 16 rasgos que nos presenta Cattell, ¿sí? Raymond Cattell. Y bueno, ahora fui muy rápido. Esto está grabado y se puede detener cuantas veces gusten para analizarse uno mismo, ¿no? De modo tal que después de ver 16 rasgos, nosotros tenemos 16 modos nuestros, ¿no? Y nos podemos, de esta forma, podemos hacer nuestro perfil de personalidad. Cuando uno lo hace solo, hay mucho riesgo de error, ¿verdad? Hay un test específico para esto que diseñó el mismo Cattell. Y pasamos a Kretschmer, ¿no? Tienen ustedes arriba aquí las figuritas, ¿no? Entonces, Kretschmer se basa sobre todo en la estructura corporal, porque observando en un hospital psiquiátrico los tipos de enfermedades psiquiátricas, se dio cuenta que los delgados eran propensos a un tipo de enfermedad psiquiátrica, los medio gorditos a otro y los atléticos a otro. Y lo mismo con los delincuentes, ¿verdad? Por eso es que es bastante citado en el ámbito forense, vamos a decir así. Y se le llama como teoría de los biotipos. Hay cuatro biotipos: el leptosómico, el pícnico, el atlético y el displásico, ¿verdad? Entonces, muy sencillo: el delgado, brazos largos, cuello mentón hundido, ¿sí? Y tiende a ser tímido, hipersensible, excéntrico, ¿sí? El pícnico, persona gordita, rechonchita, cabeza esférica, cara redonda, cuello corto, etcétera. Es cálido, extrovertido, alegre, bueno por naturaleza, práctico. El atlético, bueno, pues fundamentalmente musculoso, ¿sí? Se asocia a la implacabilidad, o sea, personas implacables, o sea, no ceden, a la frialdad emocional y a la agresividad. Son altamente competitivos. Y el displásico, donde las proporciones corporales están desequilibradas. Y se considera que se debe también a trastornos, entre comillas, de temperamento, trastornos endocrinos, y tenderían más a la esquizofrenia severa. Es una tipología, como decía, utilizada en ciertos ambientes, pero que ha sufrido muchas críticas. Es como muy ligada a lo fisiológico.
Y tenemos las teorías humanistas de la personalidad, ¿no? Voy a citar dos en un momentito más, pero bueno, estos psicólogos que aparecen allá empiezan a aparecer en los años 50, finales de los 40, alguno que otro ahí en los 30, como Alport, ¿no? Que empezaba más o menos 60. En los años 60 ya se desarrolla mucho más lo que se llama la tercera fuerza de la psicología o psicología humanista. Estos psicólogos humanistas se resistieron a aceptar que los seres humanos somos controlados solo por fuerzas inconscientes, como decía el psicoanálisis, por rasgos estables, así como si no pudiéramos cambiar según la teoría de los rasgos, por reforzadores y castigos, ¿verdad? Que tiene que ver con el enfoque conductista, o por factores heredados, ¿no? Los enfoques biológicos. Dicen, sí, tenemos todo esto, pero no consideramos que el ser humano esté controlado por esto y no pueda tener otras instancias. Ellos destacan la bondad básica de los seres humanos, así como la tendencia a crecer, a desarrollarse, ¿no? Para lograr niveles cada vez más altos en su desempeño, ¿no? Y poder llegar a autoactualizarse o autorrealizarse. Dos palabras que vamos a aclarar un poquito más adelante. Entonces, aquí lo importante es que hacia los años 60, 50, 60, la psicología da un paso adelante, porque si ustedes se dan cuenta, la teoría de Freud, no vimos la conductista, eso la vimos al principio, pero y las otras teorías que hemos visto, es algo así como si describieran la personalidad como algo que así somos y no podemos cambiar o no podemos mejorar. No lo dicen así necesariamente, pero podría medio entenderse así. En cambio, las teorías humanistas de la personalidad insisten en que no, tenemos más cosas por allí. Esta capacidad consciente y automotivada, ¿qué quiere decir automotivada? Quiere decir que yo puedo generar los propios motivos de mi conducta. No es que me mueva el temperamento, el pasado solamente. Claro que sí mueve, ¿no? O que me muevan los mecanismos de defensa o los rasgos, o sea, tengo estos rasgos y nada más. Si todo esto es verdadero, no lo niegan en absoluto, pero dicen que también los seres humanos tenemos otras instancias. Por ejemplo, el motivarnos a nosotros mismos. Es decir, yo puedo ir en contra de lo que aprendí. Yo puedo decidir ser cosas distintas. Yo me automotivo para ello, ¿sí? Entonces, capaces de automotivarse, ¿sí? Eh, au- es una capacidad consciente y automotivada junto con los impulsos creativos únicos en cada persona. Y eso es lo que constituye el núcleo de la personalidad, dando lugar a la realización del propio yo. Aquí insisto en la palabra realización, por lo que vamos a decir un poquito más adelante. Esto es al desarrollo máximo del propio potencial en todas las dimensiones de la personalidad de modo armonioso. Aparece la palabra potencial, es decir, yo no soy solamente, o no me explico solamente por el pasado. Hay muchas cosas que están potencialmente presentes, están en potencia y hay que hacerlas, actualizarlas. No es una actualización como actualizar quién sabe qué máquinas o lo que sea, sino pongo en acto lo que inicialmente está en potencias, ¿no? Consideran que la vida es un proceso continuo de esfuerzo por realizar el propio potencial humano, de abrirse al mundo y de encontrar la satisfacción, el gusto o placer de vivir, ¿sí? Así, esta es la base de los humanistas. Les presento uno, Carl Rogers, ¿sí? Él pensaba que hombres y mujeres tendían a desarrollar su personalidad al servicio de metas positivas, pues según él, todos los organismos nacen con ciertas habilidades, capacidades y potencialidades. Para Rogers, la meta en la vida es convertirse en aquello para lo cual uno tiene una capacidad intrínseca. Esto es una tendencia a la autoactualización o tendencia a la realización. Hace un momento, con la diapositiva anterior, decía en qué consiste la actualización, en que aquello que está en potencia se realice. O sea, y cuando es la propia persona, entonces es autoactualización.
Es decir, el ser humano tiene el impulso a hacer real, en su ser humano, a hacer real lo que por ahorita está en potencia. Cuando la gente pierde, dice él, su potencial congénito tiende a volverse cohibida, rígida, defensiva y amenazada por la ansiedad, no encontrando satisfacción en lo que hace. Y para Rogers, esta es la causa de los desajustes de personalidad que ocurren exactamente cuando se desarrolla una diferencia entre la autoimagen de la persona y la realidad de la situación, ¿sí? O sea, no logran un peso o cree ser más de lo que es o cosas de este tipo. Pero bueno, aquí lo importante es que Rogers y otros, vamos a ver rápidamente luego a Maslow, dicen que el ser humano tiene una historia, tiene mecanismos de defensa, tiene impulsos, tiene valores, un super yo, igual que Cattell, tiene rasgos, todo eso es cierto, pero además tiene potencialidades, ¿sí? Y tiene la tendencia a que esas potencialidades se hagan acto. Él se resistió a pensar que el ser humano estaba determinado por su biología, por su ambiente, por su inconsciente, ¿no? Sino que lo concibió como agente activo de su desarrollo personal, ¿no? Entonces pasó al segundo párrafo. Su teoría describe a las personas como buenas y saludables, ¿sí? Puesto que lo normal no es la enfermedad, lo normal es la salud, ¿sí? Y la psicopatología es la distorsión de esta tendencia. ¿Sí? Y por eso él dice que la salud mental se logra mediante la autoactualización. No leo todo el párrafo, quien quiera detiene el video y lee por ahí. Pero aquí lo que quisiera señalar y decir, ¿no? Sobre todo a jóvenes, sobre todo a alumnos de primer semestre de bachillerato, de preparatoria, ¿no? Quieren ser personas sanas en la vida adulta, realicen, aprendan, pongan en acto aquello que ustedes saben que tienen en potencia. Cuando una persona va haciendo esto, la psicología humanista nos dice que va logrando una vida saludable, plena, etcétera. Maslow, Abraham Maslow, es otro de los grandes humanistas, ¿sí? Después de haberse doctorado en psicología y cuando empezó a dar clases como profesor universitario, se encontró dos colegas de más edad, uno es Max Berkheimer y una es Ruth Benedict, ¿no? Docentes también como él, pero mayores, que eran personas maravillosas, ¿no? Entonces Maslow dice, todo lo que yo estudié de psicología me ayuda a entender a enfermos, ¿verdad? O sea, la psicopatología, pero no me enseñaron a entender a gente muy sana. Y él entonces empieza esta investigación y juntó gente muy saludable y las estudió, hizo una investigación y a esas personas les llamó autorrealizadas. ¿Por qué? Porque eran personas que habían realizado y seguían realizando su propia esencia humana. ¿Mm? Descubrió que eran motivados por motivaciones de mejora personal o metamotivaciones. O sea, así como la psicología clásica dice, lo que me mueve son necesidades. ¿Qué me mueve a ir a tomar un vaso de agua? Pues la sed, ¿sí? ¿Qué me mueve a ir a comer? Pues el hambre, ¿no? A cubrirme, pues el frío. O sea, esos son las necesidades que se convierten en motivos. Entonces, Maslow dice, "Ay, estas personas maravillosas, aparte de estos motivos, tienen otros superiores. Los mueve querer ser mejores personas. Son motivos un poquito diferentes, se le llama metamotivos o metamotivaciones. Y en la famosa pirámide de Maslow están en la cumbre, vamos a decir así, ¿sí? Y según él, ¿cuáles son las características de las personas autorrealizadas? Perciben mejor las cosas, primero. Segundo, se aceptan mucho mejor a sí mismos y a su naturaleza. Tercero, son más espontáneos. Cuarto, cuando hay un problema, lo enfocan correctamente y se enfocan en problemas reales y no en problemas ficticios. Siguiente, son más independientes y más capaces de intimidad, ¿sí? ¿Sí? De relaciones más valiosas.
se resisten a ser inculturados o enculturados, o sea, no siguen lo que todo el mundo hace, ¿sí? Sino que tienen su propia decisión de lo que realmente vale, ¿sí? Frescura en la apreciación, o sea, se admiran, o sea, no, no, ya lo conocí, no, se admiran de las cosas, tienen experiencias a veces muy plenas, experiencias cumbre que le llaman, sí, o experiencias superiores. 9, se identifican con la especie humana, es decir, entienden a los demás seres humanos y a sí mismos porque saben que participan de la misma naturaleza humana, ¿sí? Tienen buenas relaciones interpersonales, tienen una estructura democrática del carácter, es decir, aprenden de quienes pueden enseñar. Si les puede enseñar un analfabeta y él es un doctor en psicología, él aprende de esa persona, ¿sí? Es decir, aprenden sencillamente de quien nos pueden enseñar algo. Son muy creativos, ¿sí? Y tienen una escala de valores superior, propia y superior al que tiene la sociedad, ¿sí? Esa sería como una descripción de la personalidad sana o autorrealizada según Maslow. Bueno, es una síntesis que ahora he presentado de lo que, digamos, podemos ver nosotros en un semestre de preparatoria y de bachillerato sobre este tema de la personalidad. Bueno, pues aquí termino. Espero que se encuentren muy bien, que sean muy felices y hasta la próxima.